Hey, qué tranza, bandita, ¿cómo andan? Estamos iniciando lo que es un nuevo capitulito de su podcast preferido, La razón y ser del fútbol con Los Caluchas. Carnal. Es triste. Han pasado 2 días de la eliminación, casi 3 días de la eliminación de México en este mundial. No habíamos grabado porque estábamos en depresión, bandita. Apenas empezamos a salir Del closet. del closet. No, del closet no. Okay. Banda. Del closet mi carnal, no sé, probablemente. Sí. Pero, pues, de las casas tristes, no fui a chambear estos 2 días por lo mismo. México me dejó muy ilusionado, carnal. Yo creo que no nada más a mí, a toda la banda. Nos dejó sensaciones de que pudo haber sido y pues siempre nos quedamos en el pudo ser. Exacto. No, carnal, o sea, como tú lo mencionabas estos días que platicábamos, ¿por qué México siempre se queda en estas instancias? ¿Por qué no entra el balón que entra con otros jugadores? ¿Por qué no tenemos esa fortuna, por llamarlo así, que ahorita desglosaremos que no es fortuna, que no es suerte? Pero pues no sé, carnal, ¿tú qué, cómo ves todo este rollo? Así es, bandita, pues sí, ya salimos del agujero en el que estábamos inmersos. Pues bueno, una derrota, carnal, que creo que era algo que pronosticábamos, lo hablamos desde que hicimos el análisis previo al Mundial. Dijimos que se quedaba en cuartos de final. En octavos, perdón, contra Inglaterra. Ya después con la emoción del cómo vimos jugar a la selección contra en la fase de grupos y principalmente frente a Ecuador, pues para nosotros sí era una victoria que se veía que podría ser. Sí, probable, ¿no? Sí, más que caer en el simplismo, más que caer en esas generalidades de esa historia en la que siempre estamos, el deporte mexicano. Es importante hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? No caer en el que es porque no tenemos el talento, que porque México así somos, conformistas, que la mediocridad, que el enemigo de un México, ya saben. El típico sensacionalismo. Pues la idea es que en este podcast, bandita, pues hablemos sobre qué pasó con México realmente desde el tema futbolístico, porque es importante analizar también los detalles futbolísticos, qué pasó en ese partido, qué pasó en ese histórico partido, pero también analizar qué pasó con México, qué ha pasado históricamente con el ya merito, por qué seguimos quedándonos mundial tras mundial, evento de competencia de alto nivel en el ya casi. ¿Por qué? ¿Qué pasa desde lo estructural? ¿Qué pasa con el tema también psicosocial, cultural del equipo mexicano, ¿no? Del deportista mexicano. Entonces, pues es importante no caer en estos simplismos. Sí, yo creo que como lo mencionas, es un análisis más a fondo que obviamente la gente que sabe más del deporte, que está inmerso en el deporte, deberían de tenerlo en cuenta, de analizar y tomar decisiones basado en eso, ¿no, carnal? Pero pues cuéntanos, carnal, como siempre, ¿qué temitas vamos a ver? Aquí lo que lo vamos a seccionar, canal, pues es analizar qué pasó en ese partido México versus Inglaterra, qué pasa con el futbolista mexicano en temas técnicos, en temas mentales, qué pasa con el deportista, el atleta mexicano en el caso del Mundial, por qué donde mismo, desde la parte estructural también analizar qué pasa con México desde lo estructural. Entonces, pues, no sé, carnal, igual podrías decirnos aquí a toda la bandita ¿qué pasó en ese partido, carnal? Pues mira, ¿Qué sucedió? Principalmente a mí me sorprendió Inglaterra porque hizo 3 cambios, yo creo que importantes, 2 de ellos, el otro cambio termina expulsado, pero hizo 3 cambios de su último partido jugado, ¿no? Pone a Saka por la banda derecha como extremo derecho y pone a Gordon por el lado izquierdo, atacando la banda de Jorge Sánchez. Sí fue una sorpresa, Gordon. Para Aguirre sí fue una sorpresa. Gordon y Saka no los veías como titulares, aunque Saka es muy buen jugador, sí, pero normalmente estaba jugando Madueque. Y por la lateral derecha, que es donde tienes a Quiñones, le metes a Cuanza, que al final termina expulsado por una entrada artera contra Gallardo que tuvieron que ir a ver al VAR.
Ya estaremos hablando más adelante de esos momentos puntuales. Pero hubo esos 3 cambios, principalmente los 2 extremos, generaron más peligro que a lo mejor pudieron haber generado Rashford y Madueke, ¿no? Entonces, el inicio del partido es un partido de 30 minutos muy disputado en el medio campo, con los 2 equipos con posesiones largas y llegadas importantes, pero no lograba imponerse uno sobre el otro. Entonces, en el momento en el que México está un poco más con el high de tener el balón, de encimar a Inglaterra, yo creo que se cometen 2 errores puntuales que México no venía cometiendo en los anteriores partidos. Okay. Y que normalmente comete México en los partidos de clasificación directa contra este tipo de equipos, ¿no? No lo vimos contra un Ecuador porque probablemente México se sentía al nivel de Ecuador y mentalmente salen con con otro pensamiento, ¿no? Así es. Y con Inglaterra es obvio que aunque se veía desde un tema en el papel parejo por cómo vimos jugar a México, lo acabas de decir hace poco, Inglaterra de todas formas está 1 o hasta 2 escalones más arriba en talento y en calidad que el equipo mexicano, ¿no? Así es. Entonces, el equipo mexicano, esos detallitos que probablemente también pudo haber tenido en los otros juegos, estos jugadores sí te los facturan. Estos jugadores con calidad alta sí los toman en cuenta. Ya estaremos avanzando un poquito más en ese aspecto puntual de las jugadas, pero yo creo que ahí es donde México pierde un poquito la estabilidad emocional. Luego la retoma con el gol de Quiñones, la retoma aún más, vuelve a emparejar emocionalmente el partido al término del primer tiempo porque termina encima de Inglaterra, ¿no? Entonces, lo platicamos en ese momento, sentíamos que México lo empataba entrando el segundo tiempo, ¿no? Y ya el segundo tiempo, otra vez volvemos a cometer errores, que ya comentarás tú puntualmente, carnal, donde nos vuelven a alejar de una selección a 2 goles de nuevo, ¿no? Y entonces estar a 2 goles de una selección, si estar a 1 es complicado, estar ahora a 2 goles de distancia de una selección top, pues es mucho más difícil, ¿no? Así es. Luego se juntan otra vez, como lo comentamos, situaciones que favorecen a México, tanto emocionalmente como futbolísticamente, y aún así nos falta idea para poder terminar con un partido encima, ¿no? Yo creo, como te lo comentaba, carnal, México no está acostumbrado a estar encima de un equipo top. A un escenario como ese. Para empatarlo o hasta para ganarlo. Yo creo que no se veía en ese escenario. No se veía ni en Javier ese Aguirre ni el equipo mexicano. Sí, no, a lo mejor te veías en un escenario defendiéndote, ¿no? Como normalmente lo hace México en los últimos minutos, defendiéndote contra un equipo top. Ahora fue todo lo contrario y yo creo que ahí fue donde el mexicano también dijo, ay, güey, esto es nuevo para mí, ¿qué hacemos? Bueno, pues mandamos centros, la clásica, ¿verdad? Y yo creo que ahí fue donde el partido se perdió. 3 errores muy puntuales. Un conjunto de jugadores, obviamente unos más que otros en responsabilidad. Ya también vendríamos hablando de quiénes, cómo y cómo lo analizamos, carnal. Pero yo así es como veo el partido en general, ¿no? Ya que sí, México tuvo más tiros de esquina, más remates, más posesión. Inglaterra tuvo los mismos tiros a puerta que México. Creo que ahorita queda ya un poquito más al lado de esos números. Vamos un poquito, yo creo, con lo que comentas, lo mental, lo histórico, esos errores, ¿por qué los cometemos normalmente, no? ¿Tú cómo lo ves, carnal? ¿O cómo lo viste? Sí, pues vi un partido que los primeros 20 minutos podría decir que estaban midiéndose el uno al otro. También salió con cierto respeto claro, el parado táctico de Tuchel, del equipo de Inglaterra. En lo táctico, considero que se vio mejor Inglaterra. Primero se pone de ventaja Inglaterra. Y creo que hay momentos claves, hay momentos del partido que son importantes analizarlos. Te pones en desventaja 2-0 desde el minuto 38. Desde el minuto 38 te pones en desventaja de un 2-0. En 2 minutos. O sea, yo y lo platicábamos en el partido, el 1-0 está bien, el 1-0 lo tienes presupuestado frente a un equipo como Inglaterra. Yo creo que el 1-0 sí estaba en el escenario de Javier Aguirre,
que te clavan 2 goles en 5 minutos, creo que ahí viene el declive emocional y el declive psicológico del que tú mencionas, carnal, porque ya ve un escenario que ya se ve complicado, ¿no? Todavía al minuto 41, 3 minutos después del 2-0, viene ese gol esperanzador que realiza Julián Quiñones, que la prende muy bonito y vámonos. Se prende el estadio, se prende la confianza del equipo y al parecer tú dices, pues se puede dar, claro que sí, estás en tu estadio, estás de local, es tu mundial, y traes una selección que venía anímicamente muy bien, conjuntada. Exacto. Y bueno, empieza el segundo tiempo. Hay un cambio que se realiza por temas físicos, donde sale Montes por Edson Álvarez, cuando pues en el papel pues tú dices, Edson Álvarez tiene que cumplir con la misma calidad que tiene Montes, y se te viene al minuto 60. Se te viene al minuto 60. Estamos hablando de que prácticamente 15 minutos de los que inició el segundo tiempo, en el que se empieza a sentar México, empieza a construir fútbol. Y 2 minutos después de la expulsión. Sí. Se te viene primeramente la expulsión. Sí, o sea, la expulsión viene al minuto 54, tienes razón, en el 2-1. Vas 2-1 y en el minuto 54 han pasado 9 minutos que empieza el segundo tiempo y tú tienes un jugador más. Entonces imagínate, si ya vas 2-1, estás con tu gente en tu estadio y al minuto 54 expulsan a un jugador de Inglaterra en unos octavos de final, tendrías que haberte ido con todo. Para la mala suerte de México, y no creo que sea mala suerte, simplemente sí fue una desatención futbolística, una desatención por parte de Edson Álvarez y de Tala. Se comete el penal, un penal que después de 6 minutos después de la expulsión, pues prácticamente Kane es un genio en el cobro de penales, mete el penal y 3-1, y otra vez a remar contra corriente, porque otra vez estás 2 goles abajo. Y entonces ahí es cuando empieza esta, no sé si llamarlo falta de argumentos, pero a lo mejor es la realidad de los argumentos que teníamos, porque entonces Javier Aguirre empieza a barajear. Entonces dice, tengo uno más, estoy desde el minuto 54 con uno de más, al minuto 60 voy perdiendo 3-1, pero tengo uno de más. Tengo prácticamente media hora, que se convirtieron en 40 minutos con un jugador de más. Y aquí es donde sí podemos hablar de que nos faltó variantes, pero creo que era algo que ya veíamos viendo desde los amistosos de México. Desde las fases de grupo. Exacto. Yo lo mencionaba. Que estas variantes, porque no habíamos estado en este escenario, como tú mencionas, y que estas variantes no nos pudieron dar como tal el resultado de poderlo empatar. Se nos viene ahora hablando de momentos claves, y creo que este es el último momento clave del partido, porque todo lo demás fueron centros. El penal que se viene al minuto 68, entonces después del 3-1, 8 minutos después, ni siquiera fue casi al 80, ni siquiera fue casi al 90, 8 minutos después, todavía con otra media hora de partido, te llega un penal, la oportunidad del penal, muy bien cobrada por Raúl Jiménez, y ahí ya tienes prácticamente 20, 25 minutos, media hora para poder empatar un partido que se veía muy empatable, pero pues supo defenderse Inglaterra, porque era muy predecible México. Sí, básicamente yo creo que esos altibajos emocionales, porque al final el jugador no deja de ser un ser humano, el altibajo emocional de terminar el primer tiempo encima de Inglaterra con un 2-1, te deja esperanzado, te deja un medio tiempo, una plática de entretiempo en el que vamos para adelante, vamos a encimarlos, o sea, si ya los terminamos encimando, podemos empezar otra vez a encimarlos. Luego, como comentas, viene la expulsión del minuto 54, pues el high es más elevado, entonces México emocionalmente está a tope. Viene ese penal donde es un conjunto de errores. Yo estaba analizando la jugada punto por punto. Primero, Edson Álvarez, que entró desde el minuto 45 mal, lo comentábamos en el partido, desconcentrado, desconectado, bajo de ritmo, y se notó tanto que en esa jugada, que normalmente el juego aéreo, que es uno de sus fuertes, o solía ser uno de sus fuertes, no corta el balón de manera
correcta, ¿no? Tú, como defensa central, lo dijo Maza Rodríguez en una entrevista que tuvo, vas y chocas, podría ser tronco, podría hacer lo que quieras, pero vas y chocas al centro delantero y revientas ese balón, ¿no? ¿Qué hace Edson Álvarez? Se agacha, no sé qué quiso hacer, si dejarla pasar, peinar, lo que sea, rebota en el cuerpo de Kane y le queda el rebote a Gordon. Hay 2 puntos ahí que a lo mejor en una toma más amplia de la jugada es Vázquez está muy perdido atrás de Edson Álvarez, donde a lo mejor no puede hacer una cobertura cercana, por eso queda lejos de la jugada. Y Jorge Sánchez confiando en que tu centro de tu defensa central va a cortar de manera correcta un balón que tiene controlado, suelta a Gordon en el recorrido. Hasta se ve la cara de Jorge cuando le hace así de chingo, ya la regaste, güey. Y Tala también juega no tan adelantado por la misma confianza que le tuvieron a Edson. Y va sobre los pies, ¿no? Que a lo mejor se precipitó un poco, a lo mejor no, puede ser ahí debatible, pero el principal detalle está ahí con Edson, ¿no? Entonces, te baja emocionalmente de estar acá, te baja a 0 o menos 0, o sea, menos 100. Pero había tiempo. Y vuelves a subir con el penal y ahí es donde, como dices, la falta de ideas que normalmente vimos contra Corea, contra Sudáfrica, contra Chequia, los primeros 65 minutos del partido, se iban a reflejar contra un equipo top y luego un equipo top te defiende. Entonces, es eso. Y con uno menos, claro, se tenía que defender. La mentalidad estaba obligado del jugador a defenderse. O sea, también la calidad de un jugador se define por la mentalidad que tiene, por la fortaleza mental que puede tener, no nada más a lo mejor en definir, en dar un pase, en dar un centro, en dar un tiro, sino también en esa fortaleza mental, ¿no? Y yo creo que también ahí nuestra calidad es baja, o no baja, pero sí mediana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que orilla muchas veces a México, a los jugadores mexicanos, a cometer errores puntuales que nos cuestan partidos así, carnal. Sí. Digo, cerrando el tema del táctico del partido, lo que sucedió futbolísticamente, en resumen, creemos que eso fue lo que pasó contra Inglaterra. Empiezan las variantes, los cambios, entra Chaquito, entra Brian Gutiérrez, entra Fidalgo. Hay un muy polémico cambio, que es de Quiñones por el Memote, pensando en que con 3 delanteros México pudiera hacer algo. Digo, ya con el periódico del lunes, pues está bien fácil, ¿no? Señalar que no estuvo bien, que por qué Fidalgo, que era Luis Chávez que le podía pegar mejor, que por qué Memote, si Quiñones está on fire, Memote pues a lo mucho rozó ciertos balones, que por qué Brian Gutiérrez pues ni siquiera generó... Ni siquiera un centro un saque de inicio de juego después del gol puede hacer bien. Exacto. O sea, entra totalmente desconcentrado. El Chaquito, sí, ¿por qué Chaquito si ni jugó prácticamente todo el torneo? Bueno, tú puedes hacer tu análisis tirándole a Javier Aguirre, pero realmente era lo que tenía Javier Aguirre. Yo si tengo un Chaquito Jiménez, claramente lo voy a meter porque es el delantero central del Milan. Yo si tengo a un Fidalgo que juega en el Betis, claramente lo voy a meter. Si tengo a un joven como Brian Gutiérrez con ese talento, le tengo la confianza de que pueda generarme ideas ofensivas. Entonces, creo que con lo que tuvo Javier Aguirre intentó. No quiero decir que sea suficiente, no. pero sí es importante, que es hacia donde vamos, carnal, entender por qué. ¿Qué pasa con México? ¿Por qué México se vuelve a quedar en cuartos de final? En octavos de final. ¿Por qué se vuelve a quedar en octavos? Yo sigo soñando con los cuartos, perdonen. ¿Por qué se queda en octavos de final? ¿Por qué siempre? ¿Por qué casi siempre le pasa a México? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el futbolista desde lo psicológico? ¿Qué pasa con el equipo, con la selección? No sé si es desde la mentalidad del futbolista, desde la psicología, o es desde todo este aparato también estructural que hace que el futbolista no tenga el rendimiento adecuado, que no sepa competir en esos minutos de precisión, en esos minutos de alto rendimiento, como quizás sí lo hagan equipos, hablando en el tema del fútbol, porque en el tema del ciclismo, del Toro nos demuestra todo tipo de cosas, y ha habido deportistas que lo han logrado, Lorena Ochoa, etcétera, y podemos sumar muchísimos. Pero en el fútbol, ¿qué nos pasa, carnal? O sea, tú
¿desde dónde ves que está del por qué otra vez quedamos en octavos de final? Pues básicamente es la estructura, o sea, yo me voy a esa parte donde la estructura del fútbol mexicano, hablando de fútbol, porque como bien lo mencionas, a lo mejor en otros deportes que hay menos apoyo, menos visibilidad, hay mejores resultados, ¿no? Pero hablando específicamente del fútbol, es la estructura, es el negocio, es lo que desde las bases se permea en el jugador, en el niño, ¿no? En el niño que empieza por, me gusta el fútbol, llévame a una escuelita. Hay 20,000 escuelitas en un solo estado y donde el 80%, te lo puedo asegurar, 85% buscan lucrar, que no está mal porque al final es un negocio, pero tendría que ser equilibrado al desarrollo, no de futbolistas profesionales, Pues, ¿por qué no? de gente de talento competitivo. Que se enamore primero del deporte, porque al final el deporte va desde lo social, desde lo saludable, desde el desarrollo, desde cómo poderse socializar, pertenecer, ¿no? Entonces, primero que nada sería ver esa parte, ¿no? El cómo estamos trabajando desde las etapas formativas con los jugadores y cómo no trabajamos la parte mental. La parte mental que al final de cuenta es una parte muy importante dentro del desarrollo de ya un futbolista profesional, ¿no? Porque, como lo comentas, estos momentos donde te entran los nervios, donde te entra la presión, momentos de definición, donde te puede entrar también el pasado histórico, ¿no? Lo veíamos últimamente, bueno, ya no últimamente, pero los años que duró Cruz Azul sin ser campeón, que perdía finales en los últimos minutos, constantemente, no una, no dos veces, ¿verdad? Que puede ser a lo mejor parte del fútbol, pero cómo trabajamos, yo creo, esa parte psicológica, enfocada en el deporte, ¿no? En desarrollo de talento, como tú lo mencionas, porque al final lo hemos platicado, son 130 millones de mexicanos. Mencionas a Brasil y mencionas a Argentina, pero ellos ya encontraron el camino, ¿no? Ellos ya saben que exportando 100, 200 jugadores a donde sea, van a salir 26 jugadores y te hagan selecciones históricas. A lo mejor Brasil últimamente no, pero sería otro fenómeno a analizar. Pero alguien con 5 mundiales. Con 5 mundiales, ¿no? Argentina. Con 3 mundiales. 4, ¿no? 3. ¿3? 3. Bueno, es que estoy contando que ya dijo. Posiblemente, puede ser que se lo iban a regalar. Puede ser pero que lo gane. Argentina ya con 3 mundiales, también sabe que exportando 200 jugadores le van a salir 26 fuertes, no 26 Messi, porque Messi no vamos a encontrar en 50 o en 80 años, muchos países. Igual que Cristiano Ronaldo, no vamos a encontrarlos, pero sí 26 jugadores que puedan hacer una selección altamente competitiva y que se vayan a jugar a países con donde sí la estructura, el talento y el desarrollo importan el deporte del fútbol, ¿no? Entonces yo le voy más por esa parte en la que no sabemos, o no sé, yo creo que sí sabemos, pero no ha de ser tanto negocio invertirle al futbolista tanto mentalmente y como en su etapa formativa. Yo es a donde me iría, carnal, porque al final de cuentas el futbolista mexicano en su mayoría está cómodo dentro de la Liga Mexicana. ¿Por qué? Por los sueldos altos. Entonces hay dinero. Porque sí, no, hay dinero, claro que hay dinero. Porque al final el futbolista mexicano aquí es arropado, es apapachado, se hace ídolo muy fácil. Entonces, pues, ¿para qué me voy a ganar menos a Europa? A batallar con climas, con cultura, con diferentes tipos de entrenamientos, dobles sesiones. Aquí a lo mejor tienes una sesión o sesiones dobles también, pero no es la misma exigencia. Lo hemos visto con diferentes entrenadores que han venido, no han funcionado porque el futbolista mexicano es diferente.
Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? No sé tú, carnal, cómo lo ves, que tú tienes más conocimiento en cuestión de lo histórico, de lo antropológico, no sé, que nos puedas pues informar, ¿no? De esta Sí, parte. sí, no, pues como lo mencionas, canal, sí son temas de cómo desarrollas proyectos deportivos, proyectos de competencia, porque al final de cuentas el deporte también es una competencia. Buscas formar desde el tema nutricional, buscas formar desde el tema del salud y bienestar, porque es algo que está obligado a los estados a garantizarle a su ciudadanía, pero aquí creo que cuando se llega a un punto de profesionalización, a un punto en donde está involucrado muchísimo dinero, ahí pierde la esencia deportiva, pierde esa parte en la que sí te preocupas por desarrollar talento, porque al final del día creo que sí lo hemos logrado. Mundial sub-17. 2005 y 2011. Una medalla de oro, 2012. una medalla de bronce en Juegos Olímpicos. O sea, talento hay y se ha demostrado con hechos históricos, verídicos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Los proyectos ya deportivos, porque el fútbol al final del día en México es Y en el mundo. es un producto vendible. Y si nos vamos a datos, México es uno de los países que más consume el fútbol. No por nada luego crean todas estas campañas en la Premier League, en la Liga, en la League One, con la población mexicana, porque estamos viendo de que es una población extensa, Sí. es una población que también nos dedicamos mucho a consumir fútbol, y entonces cuando ya el producto ya no es formativo y ya no es para crear talento competitivo, sino ahora el producto ya es para generar ganancia, ahí pasa a hacer los proyectos mucho más inmediatos. Los proyectos pasan a premiarse por la inmediatez, por lo que ahorita me está El dejando. resultado. Exacto, y entonces desde ahí ya empiezan a estructurar una liga que no tiene ascenso, una liga que estaban calificando 10, ¿no? Que califican 8, ¿no? Que califican 9 y un repechaje, ¿no? Que había 2 repechajes y que después no déjalos con 8, no hay ascenso, diles que porque no tienen dinero. Como mencionas también, futbolistas mexicanos con talento, pues los empiezas a ropar y dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo prefiero tenerte aquí, Alexis Vega, porque me vendes un chingo de playeras, cabrón, y yo, ¿para qué chicos quiero que te vayas a Europa? Si pues la neta aquí estás bien cómodo, es más, te subimos el sueldo, camioneta, te compramos casa, pues, ¿qué quieres, cara? Entonces, este tipo de jugadores talentosos, pues los empiezas a arropar de esa forma porque es el producto que vende, porque son a los futbolistas que el niño o la niña que les gusta el fútbol quieren ir a ver al estadio cada 8 días, aparte de toda esta estructura de agentes que se encuentran en la Federación Mexicana de Fútbol, de directivos que en su momento fueron políticos y ahora son y ahora se dedican a la dirección deportiva. El caso de Mikel Arriola, que era un candidato del PRI, fue un político del priismo. Entonces, se empieza a involucrar esta gente de pantalón largo en combinación con personas y me extraña y que siempre hablan en televisión y defienden al fútbol mexicano, pero han sido parte de ello, futbolistas sí, claro. que ahorita son comentaristas y que obviamente recibían muy buenos sueldos y por eso es que les conviene hablar a ellos que bien de las federaciones, de las directivas, porque en algún punto saben que ellos pueden ser candidatos a poder ser directivos. Entonces, es toda una estructura, creo que es toda una estructura institucional y sumándole a todos nuestros problemas históricos en los que ha estado México siempre México es un país que está en constante convulsión, hay siempre una convulsión social por las diferentes culturas que viven en nuestro país, por la riqueza natural en la cual siempre ha sido violentada, ha sido sobreexplotada por empresas extranjeras, por empresas transnacionales, y tú puedes decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con el fútbol? Bueno, porque por toda esta parte de la industria política económica que se apropia de deportes como el fútbol y que lo hacen desde la mercantilización, pues es que hacen ligas que te entretienen, que disfrutas, pero que te dejan ganancias inmediatas. Y entonces pues no les conviene hacer procesos de 10, 15, 20 años,
porque es algo que no va a vender tanto como el morbo de estar cambiando al DT, el morbo de este jugador ya es bueno, ahora este jugador no es malo, ya este hay que tirarle, ya este hay que ponerlo. Entonces, creo que es todo un conjunto de que somos cómplices de, sí, también el mismo aficionado es cómplice de consumir somos cómplices de consumir este tipo de productos, los medios de comunicación te venden fake news, te confirman noticias que ni siquiera están bien sustentadas ni investigadas, y entonces se vuelve una pachanga, y al último terminan ganando los de siempre, y cuando ya vemos competencias de alto nivel, como es el Mundial, pues vemos estos resultados, carnal. Entonces, Sí. desde lo estructural creo que pasa por un sinfín de cosas, y que sí debe estar en la agenda política, no nada más el fútbol. Quiero quedar claro aquí que en la agenda política deben de desarrollarse políticas públicas en el cual se desarrolle a los chicos y las chicas talentosas desde niños, desde niñas, y al mismo tiempo se construyan estas instituciones educativas que no dudo que existan en muchos países y en algunos estados aquí de nuestro país, en el que se construyan esos talentos, y no solamente desde lo deportivo, sino al mismo tiempo tú formes desde lo educativo, los formes desde lo psicológico, los formes desde lo recreativo, lo artístico, lo cultural, y tengan una formación integral, individual, cada niño y cada niña. En conclusión, tú debes de hacer una estructura accesible para la sociedad, debes de hacer una estructura deportiva, educativa, sustentable e inclusiva para una sociedad que en su mayoría pues no es de clase alta. Sí, yo creo que también ahí entra la parte de la idiosincrasia del mexicano y de No sé si llamarlo idiosincrasia. cómo creces, cómo te hacen pensar o cómo te hacen creer quién eres. Porque al final de cuentas, vamos a Argentina, que es uno de los claros ejemplos, donde la estructura no existe tampoco, ¿eh? O sea, no es una liga fuerte, no es una liga económicamente rentable. Pero la estructura para sacar talento futbolístico, déjame hablar. Es una liga donde a lo mejor el jugador no gana tanto como a lo mejor la liga mexicana, pero el futbolista argentino se cree el mejor del mundo. O sea, el futbolista argentino crece, se desarrolla, sale a la calle, compite contra sus compañeros de las escuelas formativas, de la cascarita de la escuela, de la calle, como si fueran los mejores del mundo. Y lo han sido, ¿eh? O sea, hay dos futbolistas argentinos que han sido dos de los mejores de la historia, por algo crecen con esa idea. Y a lo mejor el futbolista mexicano con talento llega con talento, a lo mejor comparable en ciertas edades con selecciones top, y mentalmente no eres tan fuerte como esas selecciones top por todo por cómo vienes creciendo con esa idea, ¿no? Entonces, esa parte también para mí yo creo que es muy importante porque al final de cuentas es la que te saca a flote en momentos importantes en el fútbol. Un penal bien cobrado, un cabezazo bien hecho, un corte, una marca, ¿no? Entonces, esos detalles mentales son donde se ve que la calidad también afecta en ese aspecto, ¿no? O sea, pero entonces tú estás poniendo que el problema, sí, confirmas que es estructural, pero también crees que pasa desde lo psicológico. Es que no hay un... Sí, pero el talento para ti es que no tenemos el talento, sí lo tenemos. No, sí tenemos el talento. El talento en el mexicano existe. Y no nada más para el fútbol, para muchos deportes más, y también para el fútbol, por eso salen los Hugo Sánchez, los Rafa Márquez. Entonces, eso voy a lo de México. Es parte de la estructura, como comentas, todo lo social que tiene que ver, lo formativo, obviamente permea al final en este tipo de resultados. Sí, tal cual, carnal. Yo lo que quería nada más como cerrar es que
lo tenemos que atacar también desde lo educativo, o sea, tu estructura de deporte y artes tiene que ir de la mano con la parte educativa. A lo que voy con el tema de estructura deportiva es porque podemos ver que en unos olímpicos los equipos que siempre están en los principales medalleros son equipos que tienen, son países que tienen una estructura educativa en la cual desde primaria se van formando a todas las personas en alguna disciplina artística, en alguna disciplina deportiva, lo conjuntas con la parte educativa. Y lo desarrollan. Lo desarrollas, y a los 14, 15 años tienes talento juvenil para ir a competir a olímpicos y ganar medallas de oro. Sí, claro. Si lo hablamos desde el tema competitivo, ¿no? Yo sé que el fútbol tiene muchas excepciones, yo sé que el fútbol se cose un poco aparte, pero mucho más allá de solo decir es que es la mentalidad ya del mexicano, caer en esos simplismos que no estoy diciendo no estoy diciendo que tú caigas, mentalidad del mexicano, pero no estoy diciendo eso, no me refiero a la mentalidad, me refiero al desarrollo psicológico que tiene el mexicano desde que está en etapas tempranas de la vida. Y que tenemos como sociedad y como Estado que garantizar esa infraestructura, esos espacios en los cuales se puedan desarrollar a esos talentos, ¿no, carnal? Sí. Por hoy, este es el podcast La Razón y Ser del Fútbol con Los Caluchas. Cámara, bandita, arriba la América.